Estamos reunidos en esta hora, en esta preciosa mañana, lo que queda de mañana, para alabar y bendecir el nombre de nuestro grande, bueno y maravilloso Dios. Queremos saludar a todos nuestros hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Queremos saludar a todos los que están en sus casas, en el camino, en el break, y decirles que vamos a tener un encuentro con el Señor. ¿Por qué estamos aquí en esta hora? Porque Dios es quien perdona nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias, el que rescata del hoyo nuestras vidas, el que nos corona con sus favores y sus misericordias. Vengan, aclamemos alegremente al Señor, cantemos con júbilo a la roca, a la fuerza, a la base de nuestra salvación, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, ovejas de su mano. Entremos por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabémosle. Vamos a bendecir su nombre, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. En todos los lugares de su señorío, bendice, alma mía, al Señor. Gracias te damos, Señor. Nos presentamos delante de ti en esta hora, pidiendo que tu presencia se haga sentir sobre tu pueblo, sobre nuestras vidas, y que tu gracia, Señor, sea manifiesta a través de nuestras circunstancias, a través de nuestros sentimientos. Oh, Señor, que en cada gota que corre por nuestro torrente sanguíneo podamos, Señor, saber que es por tu causa que vivimos. Podamos sentir tu presencia, Señor, y que tengamos la convicción en nuestros corazones, en nuestras conciencias, de que tú estás con nosotros y que tienes algo muy bueno y muy especial para darnos en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor, preciosa mañana de domingo. Precioso el Señor nuestro. Preciosas las promesas del Señor. Gloria a Dios. Qué bueno que podemos estar en su santo templo, en su casa, alabando y bendiciendo su nombre. Y mira qué buena noticia tengo para darte. Si no pudieras estar hoy en el lugar, en la casa del Señor, porque estás trabajando, porque estás ante alguna situación, a tu nombre, Señor, porque tú eres un Dios majestuoso y porque en tu infinita misericordia te acordaste de mí. ¿Quieres unir tu voz a la mía en esta mañana donde quiera que estés? Entonces dile al Señor que tu nombre sea exaltado eternamente. Tú eres el mismo hoy y siempre. A ti doy la gloria, solo a ti.
materiales que tú le das como regalo al ser humano, toda la gloria seguirá siendo solo a ti. No buscaremos a otro Dios, no buscaremos a otro hombre, estaremos constantemente dándote la gloria, la honra, la alabanza, solo a tu nombre. Gloria al Señor por este pacto. Qué bueno es que cuando en esta mañana, en el lugar donde tú te encuentres, sea en la casa del Señor o en tu propia casa, estés viajando en este momento en un avión, en un bus, en lo que sea, qué bueno es que tú puedas decirle al Señor: no quiero fallar a mis pactos contigo. Y si te he prometido un día en el altar que solo a ti te daría la gloria, quiero cumplirlo hasta el día en que me llames a tu bendita presencia. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Así es el Dios en el que hemos creído. Gloria al Señor. Canta conmigo esta alabanza. Y yo quiero que tú en esta mañana dice así: eres tú. Solo te adoraré, Señor. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Debemos mover. Aquí estás, obrando en mí, Te adoraré. te adoraré, te adoraré. Si tú lo crees, Milagroso, abres camino, cumples
Jesús. Aleluya. Clamamos a ti en esta hora por todos los que están en sus casas con una disyuntiva en su corazón. Clamamos, Señor, por todos aquellos que tienen el espíritu atribulado. Te pido, Señor, en esta hora que tú estés obrando, que tú estés trabajando en esos corazones. Y aunque no te veamos, Señor, sabemos que tú estás obrando. En el nombre de Jesús, siempre estás obrando, Señor. Aunque no podamos verte, oh Señor, siempre, siempre, oh, aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Yo confío en ti. Dulces promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Ese es mi Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. No hay Dios tan grande como tú. No hay Dios tan grande así tú eres. Tú eres fiel, Señor. Así tú eres. El Dios de paz. Oh Señor, todos van a saber, todos van a conocer el Dios tan grande que tú eres y toda la tierra te adorará. Dice tu palabra. Estamos tan orgullosos de ti en medio de muchas pruebas y de muchas dificultades. No importa si todo el mundo se va. Señor, qué bueno es saber que tú eres el Dios milagroso, que cumples promesas, que abres caminos y que eres luz en medio de las tinieblas, de mis tinieblas, de las tinieblas de este mundo. Tú eres la luz. Gloria a tu nombre. Revive la esperanza y la fe de tu pueblo en esta mañana. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Qué cristiano no conoce la historia de Job? Yo creo que hasta los inconversos, los que aún no le han entregado su corazón a Jesús, conocen la historia de Job. Una historia inspiradora, pero una historia también que encierra una enseñanza muy importante. He conocido a personas que me dicen, no me gusta mucho el libro de Job porque es un poco trágico. Pero si es un poco trágico este libro, quiero decirles que fue la tragedia que vivió este hombre. Gloria a Dios. Y dice Job, versículo 19, capítulo 19, disculpen, versículos del 25 al 27. Estaba con su vida
desbaratada. Y como suele ocurrir cuando estamos atravesando por el valle difícil, cuando estamos atravesando por el momento difícil, generalmente la gente se va. Porque la gente dice, si yo tengo problemas, no me voy a ocupar del tuyo. Yo pasé por mi problema, así que tú pasa por el tuyo y enfréntalo como puedas. Y si Dios está contigo, como tú bien dices, pues que Dios se ocupe de ti. Y en este momento en el que Job se encontraba, en ese momento, sabemos por todo lo que pasó, todos los hijos se murieron el mismo día, perdió todo. Y por último, bueno, lo último que no le fue tocado fue su vida, porque su cuerpo fue tocado al punto de la desesperación. Su propia esposa le dijo, ya basta, maldice Dios y muérete, tú no ves que todo te va mal. Pero Job respondió así, a partir del versículo 25 al 27, si estás atravesando algún problema hoy, yo también. Y hay mucha gente que está al lado tuyo hoy también padeciendo. Pero podemos hacer un pacto. No de esos pactos que hacemos cuando nos paramos en el altar y cuando llegamos al banco se nos olvidó. Porque es tan peligroso que se nos olvide, porque Dios se toma con tanta seriedad nuestras promesas. Cuando le decimos te voy a ser fiel, Dios lo cree. Cuando le decimos te voy a servir, Dios lo cree. No te voy a traicionar, Padre, Dios lo cree. Y a nosotros a veces se nos olvida antes de llegar al banco. Y cada domingo volvemos a hacer pacto pensando que estamos quedando bien con el que está haciendo el llamamiento, con el pastor. Pero Dios sí ve. Y Dios se lo cree. Y Dios espera que tu conducta, tu comportamiento y tu fe se corresponda con lo que le prometiste en el altar o en el día que estabas en la enfermedad. Y cuando la mujer de Job le dijo, oye, ya mi hijo termina con esto, ¿no ves que hasta Dios te abandonó? Job contestó con estas palabras benditas: yo sé que mi Redentor vive, y lo digo para mí en esta mañana y para mi familia. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y aquellos que creen que nuestro destino se terminó porque hoy las cosas no nos van muy bien, quiero decirles que yo sé que mi Redentor vive, gloria al Señor, y que al fin se levantará sobre el polvo y después te desecha esta mi piel. En mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Mis ojos lo verán, y no lo verán otros. Y yo voy a poder testificar que aunque atravesé por el valle de sombra de muerte, el Redentor mío, el que me prometió y al que yo le prometí fidelidad, aleluya, vive, vive, mi Redentor vive, tu Redentor vive. No importa que todos se vayan, déjalos que se vayan. Quédate solo con el Señor. No va a haber dudas de que fue el Señor quien obró. Nadie se va a poder llevar esa gloria. Quiero cantarte. No te fijes tanto en mi voz en esta mañana agripada. Mi niña Elizabeth nos va a ayudar. Queremos hacerlo para el Señor y queremos como un pacto de fe. Ahora que no hay nada. Ahora que está el problema. Aleluya. Sí, Señor. Y al fin
vive para mí. Aleluya. Haz un pacto de fe en esta mañana. Gloria al Señor. Dios les bendiga en este tiempo precioso, en este día precioso, en este mismo espíritu, en este mismo ánimo de fe y de confianza contra todo pronóstico. Te invito a que recibas la palabra que el Señor ha preparado para ti. La recibas con gozo, la recibas con fe, y esta palabra surta el efecto para el cual el Señor la envía. Dios te bendiga, mi hermano y hermana querida, mi amigo, mi vecino, mi compañero de trabajo. El Señor te bendiga en esta mañana. Le entregamos al pastor Eliseo con la predicación de la palabra. Dios les bendiga, les amamos. Sé que mi Redentor vive y con Él me levantaré. Qué bendición. Cuánto gozo poder adorar el nombre de nuestro Dios por medio de la fe y a través de cualquier experiencia humana, a través de cualquier circunstancia. Qué bueno es poder tener a Dios con nosotros. Quisiera continuar este espíritu de adoración antes de predicar, y esto me hace bien poder cantar con ustedes. Quizás hay algún hermano allí sentado en su casa, no pudo asistir al templo, o está de camino, o está de regreso, y conoce otras etapas de la fe en las cuales cantábamos con el himnario popular. Yo recuerdo aquellos días, aquellos campamentos de retiro en mi adolescencia, en mi juventud, cuando cantábamos. Y quisiera rememorar, recordar, disfrutar junto a ustedes en este ambiente de adoración antes de predicar algunas cosas de las cuales el Señor nos habló a través de aquellos antiguos himnos. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador.
de paz en horas negras de tempestad. Hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Oh, Cristo mío, eres tú mi amigo fiel, seguro amparo, siempre en ti tendré. En mis aflicciones, mi Jesús, iré a ti, y consuelo y dicha me darás. Oh, sí, Cristo, ven más cerca, paz perfecta en mi alma pon. Cerca, sí, más cerca de mi corazón, pues cansado estoy, más tendré que seguir hasta que Cristo me llame al cielo. Oh sí, todo allá resplandece y el Cordero de valor llena será toda la tierra de esa paz de Dios. Oh sí, solo habrá paz en el valle algún día. Oh sí, solo habrá paz en el valle. Yo sé, para mí no habrán tristezas ni penas, nada de angustias allí. Solo habrá paz en el valle para mí. Oh sí.
auxilio en ruda tentación. Y cuántos bienes recibí mediante ti, dulce oración. Por fe espero recibir la más sublime bendición, y siempre a mí, Señor, servir por tu virtud, dulce oración. Oh, sí. Gracias, Señor, por lo que harás. Gracias por lo que estás haciendo y lo que harás. Gracias, Dios. Actitud o actitudes que marcan la diferencia. Ese es el título del tema que queremos compartir hoy. Actitudes que marcan la diferencia. Yo quiero definir un poco esta palabra, definirles el término, la palabra actitud. Y bueno, pues luego les hablamos de todo lo que el Señor nos ha susurrado. Actitudes que marcan la diferencia. Bueno, a mí me encanta predicar acerca de la actitud, porque primero vemos la definición y después la importancia. Pero la actitud con D al final es la manera de estar alguien dispuesto a comportarse o a obrar. Es decir, la actitud es un procedimiento o es un proceder que conduce a un comportamiento en particular. Así que podemos llamarle actitud a la realización de una intención o los medios que uno usa para realizar un propósito. Pero qué lindo, la actitud es la realización o la manifestación de una intención. Es un comportamiento habitual que se produce frente a diferentes circunstancias. La actitud es la manifestación o el ánimo con que frecuentamos una determinada situación. Puede ser a través de una actitud positiva o a través de una actitud negativa. La actitud positiva permite enfrentar la situación enfocado, ¿verdad? Enfocando el individuo o enfocando a ese individuo que asume la actitud, los beneficios de la situación de una forma sana, positiva, efectiva. La actitud negativa no permite al individuo sacar ningún provecho de la situación que se está viviendo, lo cual lo lleva a sentimientos de frustración y resultados desfavorables que no permiten el alcance de las metas. En fin, tu actitud determina tu forma de ser, tu comportamiento, tu actuar, tu forma de carácter hacia las circunstancias y hacia los demás. La actitud es al final tu forma de ser. Es el rasgo del carácter que más resalta en ti. Y hoy quiero hablar de actitudes que marcan la diferencia. Así que buscamos en Hechos capítulo 26, versos del 22 al 23. Hechos capítulo 26, Hechos de los Apóstoles, cuarto libro del Nuevo Testamento, capítulo 26,
los versos del 22 al 23. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Oramos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra en este día. Pedimos que alguien la reciba y que ella pueda hacer eco, ella pueda calar hondo en la vida de aquellos que te necesitan. No importa si van a la iglesia o no, no importa si son creyentes o no, pedimos que tu palabra convenza de pecado, de justicia, de juicio y restaure corazones y los vuelva a ti. Y podamos decir al finalizar este tiempo: es hora de cambiar, es hora de levantarme en la postura que Dios bendice. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero resaltar la actitud de este hombre llamado Pablo, conocido entre los cristianos como el apóstol Pablo. Las actitudes que él asumió como hombre de Dios, como hombre de fe. Entonces, para el final del libro de los Hechos, a mí me encanta leer cómo este hombre llegó a Roma, como siempre digo yo, realizando uno de sus sueños, porque Pablo anhelaba, ansiaba ir a Roma y compartir con los cristianos de su tiempo. Para el primer siglo, Roma era ya el imperio mundial, era la capital del mundo, se podría decir. Y qué bueno era que en la expansión del cristianismo había cristianos en Roma. Había gente de Dios que vivía en Roma. Y Pablo deseaba llegar hasta la capital del mundo de aquel entonces. Y bueno, compartir con ellos y transmitirles de las cosas que Dios le había dado para compartir con la iglesia, con el pueblo del Señor. Pero Pablo llegó a Roma como prisionero. Y vamos a ver qué actitudes asumió en este camino, en esta travesía hacia Roma. Así que, ¿qué actitudes asumió Pablo? ¿Y qué actitudes podemos asumir nosotros? En primer lugar, cuando los vientos son contrarios. Leemos en el capítulo 27 del libro de los Hechos. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Cuando se decidió, ni siquiera decidió él, cuando se decidió que habían de partir para Roma y los trajeron a la nave, zarpamos. Este hombre le dio cara a la vida. Hay que zarpar, zarpamos. Hay que trabajar, trabajamos. Hay que luchar, luchamos. Hay que servir, servimos. Hay que esforzarse, nos esforzamos. Este hombre le dio cara a la vida. Este hombre enfrentó su situación. Y qué lindo es leer que estaba en manos de un centurión. Era un grupo de 100 hombres, una pequeña, un destacamento de las divisiones de los soldados romanos. El centurión era el hombre que estaba al frente de 100 soldados, o a veces estaba al frente de una tropa élite que podían ser entre 30 y 60 soldados solamente. Pero sabemos que este hombre se llamaba Julio. Y continúa el texto diciendo: al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios.
navegamos a Sotavento, a Chipre. Barlovento es de donde viene el viento. Y Sotavento es el lado opuesto en el barco donde el viento no da. Así que cuando navegan a Sotavento quiere decir que se dejaron llevar por el viento. Dejaron que el viento ayudara a la nave a llegar y fueron moviéndose porque los vientos eran contrarios. ¿Qué actitud asumes tú cuando los vientos son contrarios? Hubo un momento, Mateo 14, 24, que dice que los discípulos estaban en medio del mar y que la barca era azotada por las olas porque el viento era contrario. Jesús, entre sus enseñanzas, dice que el que edifica su casa sobre la roca o sobre la arena va a permanecer o se va a caer según el fundamento sobre el cual esté fundada su vida, sobre el cual esté construido su carácter. Soplaron vientos, vinieron lluvias. Quiero decirte que va a ser inevitable para nosotros que soplen los vientos contrarios. Soplará el viento, soplarán vientos contrarios. Hay un libro pequeño en la Biblia de un solo capítulo, el penúltimo libro de la Biblia, el libro de Judas. Y en este solo capítulo, este hombre, hermano de Santiago, le escribe a la iglesia y les dice: amados, por la gran solicitud que yo tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordarles, ya que una vez lo han sabido ustedes, que el Señor, habiendo salvado a su pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman contra las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevados de acá para allá por vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Dice el Señor que mucha gente, aún dentro de la iglesia, es arrastrada por vientos, por los vientos de las circunstancias, por los vientos de doctrina, por vientos de tiempos malos. Pero este hombre, cuando el viento sopló, lo único que hizo Pablo fue convertirse en un consejero. Y les dijo Pablo: tengamos cuidado porque estos vientos son contrarios, es mejor que esperemos. Hablaremos de esto. Pero, ¿qué actitud asumió este hombre cuando el tiempo, cuando me refiero al tiempo del reloj, se opone? Cuando no tenemos mucho tiempo, ¿qué actitud? Cuando los vientos fueron contrarios, él asumió, enfrentó la vida, encaró, estuvo tranquilo,
siguió avanzando. Estuvo en su embarcación. En segundo lugar, cuando el tiempo se opone. Vamos a leer los versos del 6 al 9. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcamos en ella, cambiaron de barco. Y navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento, a Creta, frente a Salmón, costeándola con dificultad. Llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de la Cea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Pero fíjense, cuántas frases con respecto a la presión del tiempo. Muchos días habían pasado. Despacio iba la navegación, iba el barco, llegando a duras penas y con dificultad, pasando mucho tiempo. ¿Acaso no es así la vida? Cuando más necesitamos que las cosas sucedan, el tiempo a veces es el peor de nuestros enemigos. Pasan muchos días, las cosas no se logran en el espacio que nosotros tenemos y la presión comienza a llegar. Pero en medio de todo este proceso, dice, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino de nuestras personas. Así que este hombre, en medio de los vientos contrarios, en medio de la presión de tiempo, está parado diciéndole, vamos a tener cuidado, vamos a tomar precauciones. Este hombre se convirtió en un consejero. Así que este era el preso consejero. Este era el último eslabón de la gente que estaba en ese barco. Pero fue el único que tuvo una palabra que dar cuando el tiempo y las circunstancias no estaban a su favor. Pero no solo el tiempo o las circunstancias a veces soplan contra nosotros como vientos contrarios. No solo el tiempo se opone muchas veces a nosotros para lograr nuestros proyectos, sino que muchas veces somos minoría. Pablo comenzó a dar su consejo, pero el patrón del barco, el patrón de la nave, no le hizo caso. Y el centurión, que era el que estaba de responsable sobre Pablo, dio crédito al piloto y al patrón de la nave más que lo que hablaba Pablo. Porque, ¿quién es Pablo para estar dando consejos? Cuando estamos en el barco, el que sabe de embarcación es el piloto. ¿Qué hace este prisionero diciéndonos a nosotros lo que tenemos que hacer? Vamos a seguir nuestro rumbo. Que este hombre no tiene que estarnos diciendo lo que tenemos que hacer. Y sopló una brisa del sur, pareciéndole que ya tenían lo que deseaban. Levaron las anclas e iban costeando Creta. Cuando somos minoría, aparentemente el viento sopla a favor de la mayoría. Pero el versículo siguiente dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Así que parecía que la mayoría tenía razón, pero al final lo que Pablo decía era la verdad. Pero ¿quién era Pablo para decir lo que era verdad? ¿Quién era este prisionero en el barco para estar dándole consejos y órdenes a la gente? ¿Saben lo que les quiero decir? Lo que he percibido. Las circunstancias no creen en mayoría ni en minoría. Las circunstancias no creen en patrones ni en pilotos. Las circunstancias no creen en centuriones. Seas tú quien seas, vendrá contra ti el viento más o menos fuerte. A mí me gusta ver esos momentos en la Biblia en los cuales Dios aparentemente no interviene y empareja las circunstancias para los hombres de fe, para los cristianos y creyentes y para los que no, todos los demás. A mí me encanta pensar y leer y meditar en momentos como estos, donde me imagino que este hombre estaría clamando a Dios, estaba orando, estaba pendiente, estaba luchando por la supervivencia igual que todos los demás. Y todo el mundo estaba
Sotavento y fueron a parar a otra isla. Entonces todo el mundo quiere sobrevivir, pero me gusta ver esos momentos y pensar entonces en cuál es la actitud del hombre de Dios, cuál es la actitud del hombre de fe. Y Pablo se quedó callado y siguió colaborando con la supervivencia, y todo el mundo comenzó a reforzar la nave, temiendo que la nave fuera a dar en algún arrecife, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a lijar, empezaron a botar cosas. ¿Qué hacemos cuando los pronósticos son malos? Dice el verso 20, no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de vivir. No apareciendo ni luna, ni sol, ni estrellas por muchos días, se había perdido toda esperanza de vivir. Entonces Pablo se puso de pie otra vez. Como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, este hombre con sus cadenas, les dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Este prisionero, este hombre de Dios, a mí me deja impresionado. Con las cadenas, con los cepos, el patrón, el centurión, el capitán de la nave, queriendo hacer otra cosa. Cuando vino el golpe, ahí estaba el hombre de Dios. Por favor, tengan buen ánimo. El mal ánimo está abarrotando nuestras calles, nuestras casas, nuestras familias, el tono de voz con que nos hablamos unos a otros, el mal ánimo que se trae de los centros de trabajo. Las relaciones humanas se convierten en relaciones intrigosas, de competencia, donde la mente y el corazón se tornan negativos. Pero este hombre les dice, por favor, tengan buen ánimo, tengan mente positiva, tengan una actitud positiva. Nosotros hemos asumido este principio como hombres de Dios, como familia, como cristianos. Nosotros no estamos para dar lástima. A veces estamos exhortando a la iglesia, estamos predicándole al pueblo, le estamos hablando respecto a nuestras experiencias, estamos hablándole a la iglesia, apercibiéndole de la dimensión que se vive cuando se padece por la causa de Dios o por la vida. Y muchas veces yo recibo mensajes cuando estoy predicando, recibo mensajes bien lindos, bien intencionados de personas que, pastor, ánimo, pastor, adelante, ustedes son valientes y usted verá, declare palabra positiva, confíe. Sí, amados, yo te estoy hablando a ti. En una ocasión, cuando Jesús estaba en el camino con su cruz a cuesta, las mujeres de Jerusalén se acercaron y empezaron a llorar, pobrecito, pobrecito el Señor, ay Dios mío. Y el Señor dijo, mujeres, lloren por ustedes y por sus hijos. Yo sé lo que estoy haciendo. Yo estoy derramando mi sangre y estoy consciente de lo que estoy haciendo. Nosotros hemos llegado hasta aquí, hasta estos más de 20 años sirviendo al Señor, con niños enfermos y con circunstancias desfavorables que nos han golpeado. Hemos llegado en fe. Conozco amigos por los cuales he orado, con los cuales he llorado, que no han podido correr media milla de las que nosotros hemos tenido que correr en el Señor. Hemos conocido ministros que han servido al Señor y no han podido sostener un cuarto de sus vidas. Y por la gracia del Señor hemos llegado hasta aquí. Y te estamos diciendo que se puede sufrir en fe y se puede pasar al otro lado, y no podemos vivir condicionados a que nos va a ir bien, nos va a ir bien, nos va a ir bien, sino condicionados a que creemos en Dios, creemos en Dios, creemos en Dios, y seguiremos avanzando, seguiremos avanzando, seguiremos avanzando, porque Él está con nosotros. He recibido consejos, textos y disfruto. Cada vez que alguien me habla, no menosprecio las profecías.
Pero recuerdo amigos que no han podido sostener su familia, que no han podido pagar un precio por el Señor y me aconsejan a mí porque estoy sufriendo. Pero yo le digo, gracias Señor, porque ellos son testigos de que en medio de nuestro sufrimiento estamos sirviéndote. Hay amigos que me han dicho, no, yo no voy a la iglesia porque he visto que los pastores de hoy solamente están pensando en dinero y están pidiendo. Y le doy gracias al Señor porque nosotros hemos podido ministrar sin dinero. Estamos sirviendo al Señor porque Dios nos ha llamado y queremos que la gente que está en su casa sepa que en medio de las tempestades hay un Dios que está contigo. Qué lindo ver a Jesús pararse y decirle al mar, calla, enmudece. Pero qué lindo es ver al hombre de Dios cuando el mar no calla ni enmudece, en pie diciendo a la gente, buen ánimo, señores. Una sonrisa en medio de la tormenta. Respire en medio de la tempestad. ¿Qué clase de prisionero es este? El último eslabón, nadie lo quería escuchar. El patrón de la nave tenía un cargo, el centurión tenía su condecoraciones, un militar, un guerrero. Frente a la tempestad, el único hombre que se pudo parar y decir, buen ánimo, señores, fue el hombre de Dios. Me encanta este Pablo. Me encanta esta historia. ¿De dónde salió este prisionero? Hay un libro, este hombre de apellido Target, el dueño el creador de esta línea de tienda, escribió una historia, un clásico muy conocido, que se llama La Ventana, The Window en inglés, La Ventana. Y él habló de esta historia, relata la historia de dos hombres confinados al mismo cuarto en un hospital. Esta es una historia muy conocida. Ambos estaban muy enfermos y aunque no se les permitía tener muchas distracciones, ni televisión, ni radio, ni libros, desarrollaron una amistad a través de largos meses de conversación. Hablaron de todos los asuntos que ambos tenían, en los que ambos tenían interés o experiencia, desde la familia, los trabajos, las vacaciones y hasta sus historias personales. Ninguno de los dos podía levantarse, pero uno tuvo la suerte de estar cerca de una ventana y como parte de su tratamiento podía sentarse en su cama por solamente 1 hora al día. Ese era el momento que aprovechaba para describir a su compañero el mundo exterior. En términos muy detallados, llevaba el mundo exterior a su amigo, describiéndole el hermoso parque que veía con su lago, las muchas personas interesantes que paseaban por allí. Su amigo comenzó a vivir a base de esas descripciones. Después de un relato particularmente fascinante, el hombre que lo oía comenzó a pensar que no era justo que su amigo pudiera ver todo mientras él no veía nada. Se sintió avergonzado por sus pensamientos, pero tenía bastante tiempo para pensar y no podía sacar esto de su mente. Con el tiempo sus pensamientos comenzaron a producir efectos en su salud y se sintió más enfermo todavía, con una disposición para igualarse al otro. Una noche su amigo, que a veces tenía problemas con la congestión y la respiración, se despertó con un exceso de tos y asfixia y no podía ni siquiera oprimir el botón del timbre para que la enfermera viniera en su ayuda. El otro hombre, frustrado y amargado, yacía allí mirando al cielo, escuchando la lucha por la vida cerca de él sin hacer nada. A la mañana siguiente vino la enfermera para encontrar muerto al hombre que estaba junto a la ventana. Después de cierto intervalo, el hombre que estaba ansioso por ver a través de la ventana pidió que lo cambiaran a ese lugar, lo cual fue hecho rápidamente. Tan pronto como quedó vacía la habitación, el hombre se levantó con esfuerzo sobre sus codos para mirar afuera y llenar su espíritu con el paisaje del mundo exterior. Fue entonces cuando descubrió que la ventana daba a una pared en blanco. La actitud marcó la diferencia. Norman Vincent dice, piensa acerca de los problemas que se nos enfrentan en la vida, que si él pudiera hacer algo por las personas con problemas, les ayudaría a cambiar su postura y no sus problemas.
El pensamiento positivo no siempre cambia nuestras circunstancias, pero siempre nos cambia a nosotros. Cuando podemos pensar positivamente en relación con nuestras situaciones difíciles, entonces nuestro viaje por la vida es mejor. Buen ánimo, dijo Pablo. Qué bendición es poder enfrentar la vida con buen ánimo. El domingo pasado yo estaba hablando de mi esposa y de mis muchachos. Y hoy quiero retomar este detalle y mencionarla una vez más, porque nosotros hemos tenido la bendición de igualar a nuestros compañeros de ministerio, de igualar a nuestros hermanos de fe en logros. Hemos podido igualar a las demás personas en esfuerzo, en trabajo. Y muchos no saben que está multiplicado por 5 o por 6 el esfuerzo de ser guardián de una persona enferma. Damos gracias al Señor por esa bendición. Y yo les mencionaba a los niños, quiero decirles que damos gracias a Dios por llegar a este país, porque todas las cosas han cambiado. Y nuestro niño mayor nunca ha sido agresivo, es un niño bien pacífico, tiene sus tantrum, como le dicen aquí, sus explosiones de alteración, pero nunca agrede. Él es un niño de 6 pies y algo, y doy gracias a Dios porque el Señor le ha dado fuerza y sabiduría, sobre todo a mi esposa, cuando yo estoy trabajando generalmente para lidiar con él. El segundo niño sí, en otras ocasiones, sobre todo en nuestros últimos años en Cuba, fue agresivo, muy, por decirlo de alguna manera. Pero damos gracias a Dios porque desde que llegamos a este país las cosas han cambiado. Los terapistas que Dios usó para ayudarlo a redireccionar su comportamiento fueron como ángeles para nuestra familia. Y doy gracias a Dios por Ismeri, por Elizabeth, mi niña pequeña, porque han estado allí al frente de la situación. Y aunque los niños ya no son agresivos, en algún momento sí lo fueron. Y quiero aprovechar este momento, mencionar a algunas personas. Y no quiero ser injusto, olvidar a algunos, pero los niños estuvieron en 2 centros que en Miami le dicen PIPEC. Y quiero darle gracias a Dios y a ustedes. Si alguno me está escuchando, pues reciba nuestro agradecimiento como familia. Jenny, aquellas personas del PIPEC, Tamara, todos los choferes que nos ayudaron, que colaboraron con nosotros. Quiero darles gracias a los del PIPEC del Doral. Y quiero darle gracias también multiplicadas a los del PIPEC de Kendall, ¿verdad? Allí a Sanli, a Johan, todo ese equipo precioso. Quiero darle gracias a sus enfermeras, darle gracias a los que estuvieron con ellos en el carro, Carlos, Guyen, Ernesto. Quiero darle gracias muy especialmente a Belkis y a Amado, que fueron los terapistas de casa. Quiero darle gracias a Carlos, que fue también el analista de Samuel, y otros tantos que colaboraron, los del otro hogar también, creo que Zenaida y Carlos se llamaban. ¿Cómo se llamaba la enfermera? Cecilia, no puedo dejar de mencionar a Cecilia, el médico que es cardiólogo también, se me olvidó ahora el nombre de momento, pero gracias a todos ustedes, porque nuestros niños cambiaron después que pasaron por sus manos, por su buen ánimo, por su buena actitud. Y cuando nosotros escribamos un libro vamos a hablar de ustedes y de lo que es una actitud correcta ante problemas de la vida, porque estos niños de por sí solos son tempestades. Y Pablo, yo digo, ¿por qué este hombre fue capaz de pararse en medio de la tormenta y decirle a la gente buen ánimo? Bueno, él fue capaz, dice la Biblia. Ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César,
y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío que será así como se me ha dicho. Saldrás de esta. Dios te ha concedido la supervivencia de los que andan contigo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay una influencia positiva hacia su gente en aquellos que son hijos de Dios. La protección de Dios en tu vida. Tu relación, tu intimidad con Dios salva a tus hijos. Tu oración está cubriendo la vida de ese hijo que está lejos, que está viviendo una vida desordenada. Tú no sabes que Dios te está concediendo su vida por tu comportamiento, por tu actitud. Dios pasará contigo esta dimensión y más si estás cumpliendo un propósito suyo. De todas maneras, quiero decirte que llegó la tempestad. Jesús no calmó la tempestad. El ángel dio ánimo a Pablo, mas la tempestad golpeó. Y yo estoy con este discurso que Dios me ha mandado a compartir. Yo quiero que tú sepas que la tempestad vendrá, pero mira qué diferentes actitudes. Mientras este hombre estaba dándole buen ánimo a la gente, mientras este hombre estaba teniendo intimidad con su Dios en medio de la tempestad, los marineros, leemos, venida la 14ª noche, ya 2 semanas en el mar, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraban huir de la nave, echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Qué interesante. Huir de la nave, sálvese quien pueda, lo mío primero, defiéndete tú y déjame a mí, quítate tú para ponerme yo, la ley del más fuerte, el vivo que vive del bobo. Qué interesante. El marinero dejando embarcada una embarcación frente a la tempestad. Como veo esto a mi alrededor, el responsable que se apacienta a sí mismo, el padre de familia que abandona esposas e hijos, esposas que también dan la espalda a sus esposos e hijos rebeldes que dan la espalda a sus padres, responsables de las iglesias que están viviendo para sí a sus anchas, responsables de las compañías, los políticos, me salvo yo y los demás. Pablo confronta esta situación, este prisionero líder increíble. En el verso 31 dice, le dijo al centurión, si estos, y a los soldados, si estos no permanecen con nosotros, aquí nadie se va a salvar. No es tiempo de estar huyendo, no es tiempo de estar apacentándose a sí mismo y escapando solo por su vida, siendo oportunista. No es tiempo de simulaciones. Cuando llega la crisis, cuando llega el peor momento de la crisis, cuenta el verso 41 de esta historia, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con violencia del mar. Cuando llega la crisis, vamos a ver qué actitudes marcaron la diferencia. En chino, la palabra crisis une 2 íconos. Uno significa peligro inminente y otro significa oportunidad creciente. Esa es la crisis. Cuando estamos entre 2 aguas, peligro inminente y oportunidad creciente. Nuestras decisiones de supervivencia pueden ser muy diferentes. Aquí, por ejemplo, leemos, cuando se hizo de día no reconocían la tierra, veían una ensenada que tenía playa en la cual acordaron varar si pudiese la nave llegar, cortando pues las anclas las dejaron en el mar, largando las amarras e izadas al viento. Sigan adelante. Pero entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fuese de su lugar. Cuando llega la crisis, cuando se rompe
La salud, cuando hay pérdida de salud, cuando hay pérdida de un ser querido, divorcios, pérdida de empleo, pérdida de ingreso, es inevitable que el ser humano llegue a una crisis. Pero la peor de las crisis es cuando un hombre intenta dañar a sus semejantes. Ahorita vimos algunos que intentaban huir para salvarse ellos. Ahora estamos viendo a otros que quieren matar a los más débiles, pasarle por arriba la ley del más fuerte. Esto es peor que el naufragio mismo. La maldad de deshacerse de los demás para sobrevivir ellos. Así está nuestro mundo. Así está nuestra gente. Así vivimos en nuestro tiempo. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió el intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen primero y saliesen a tierra, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron llegando a tierra. Y cuando llegan a tierra, estando a salvo de la tempestad y del naufragio, los nativos de la isla se comportaron humanamente. Yo no creo en la depravación total. Esto lo enseñaba Calvino y en su tiempo se lo entiende. Yo creo que hay una luz de Dios en la conciencia de los hombres. Y sí hay comportamiento humano. Cuando hay tiempos malos, usted ve como hay voluntarios que van, todos no son cristianos, están llenos de la presencia, gracias a Dios, pero queda todavía una luz de humanidad. Yo recuerdo cuando era pequeño, en Cuba ponían novelas que los buenos eran buenos y bonitos. Buenas y bonitas. Los malos eran malos y feos. Ahora hay un poco más de desarrollo y han creado tramas más similares a la vida. Buenos